Empezaré por la cuestión tecnológica. Sé que en el ámbito médico y tratamiento de cuestiones relativas a la salud, al igual que en protección de datos, pues el vertiginoso desarrollo de las tecnologías nos han permitido dar y atender de mejor forma cada día, ustedes a los pacientes, nosotros a los titulares de datos, y justo este desarrollo tecnológico históricamente fue uno de los dos factores que desencadenó pues el nacimiento de este derecho a la protección de datos, que como ya se hacía referencia, pues es este poder de disposición que las personas tienen sobre su información personal, entre la que por supuesto no está excluida la relativa a la información de salud que cada uno de nosotros tenemos. Aquí tenemos varios temas a partir, insisto, de estos desarrollos tecnológicos y como lo refiero en la diapositiva, la información, digamos, es el insumo, la materia prima fundamental, y a partir de eso pues se construyen una serie de elementos que se siguen en el caso médico en su tratamiento, y aquí lo tenemos reflejado, y me detengo particularmente en cómo estas tecnologías nos han ayudado a pues, mejorar, potenciar este trato, y sobre todo en este trato digno y respetuoso del paciente, y aquí es donde se incorpora un, digamos, componente muy relevante. Ha existido a lo largo de la historia de la medicina este elemento relacionado con el secreto profesional que deben guardar, y ahora, digamos, en ese mismo nivel y de ese mismo tamaño, un derecho a la protección de datos que no hace otra cosa sino transparentar con el paciente el uso que se va a dar a sus datos, de manera que él siempre esté en posibilidades de conocer estos tratamientos, eventualmente en algunos casos también de autorizar y consentir determinados usos que se da a su información. Y luego esto me lleva a un segundo elemento muy importante. Efectivamente, con la información relativa al expediente clínico encontramos dos, y déjenme hablar desde la óptica jurídica, dos elementos que se traducen hoy en derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la salud, reconocido por nuestra Constitución política, y por otro lado, el derecho a la protección de datos como un derecho de más reciente creación. Es estos derechos que se les denomina de tercera generación, es decir, los últimos que aparecen en las constituciones, al menos del mundo occidental, y que son producto pues, de las circunstancias que nuestra sociedad hoy vive y enfrenta, y como les decía, derivado del desarrollo tecnológico que esta hoy llamada sociedad de la información tiene, se ve en la necesidad el legislador de dotar de ciertas herramientas que fortalezcan el espacio de derechos de las personas. Ya les decía entonces que es un derecho fundamental. El segundo elemento es que busca simplemente garantizar una cosa, que es el poder de disposición y control que cada titular tiene respecto de su información personal, también llamado o conocido este derecho como el derecho a la autodeterminación informativa, y fundamentalmente este derecho permite a la persona, digamos, titular o dueña de sus datos, decidir quién, cómo y para qué y de qué manera pueden ser utilizados estos datos, y esto no escapa, por supuesto, al tema, insisto, de salud, que está reflejado en todos los datos que tenemos en un expediente clínico en un momento dado. Hay una serie de obligaciones, no me detendré mucho en ellas, solo saber que, como ustedes también, aquí hay un tema común del consentimiento, que es el principio en virtud del cual todo uso de datos personales, incluidos los que aparecen en el expediente clínico, bueno, pues requieren como regla general la autorización de parte de nuestros pacientes. Otro principio, que es el principio de información. En este caso, el principio de información, si estamos del lado privado, de las instituciones privadas, se materializa en un aviso de privacidad, que no es otra cosa que un documento o instrumento que justo informa qué datos voy a recabar, con qué finalidades lo voy a hacer, quién soy yo, para que sepan con quién se pueden entender en cuanto a este manejo de datos, y cómo puede la persona dueña de los mismos ejercer sus derechos. Por ejemplo, ya se mencionaba un derecho de acceso al expediente clínico, entre otras cuestiones, ¿no?
Hay otros principios, no aludiré a ellos, sí decirles del lado público, este aviso de privacidad es prácticamente lo mismo que una leyenda de información, cuestión normativa que los ha llamado diferente, pero ambos como elementos para informar a los titulares de los datos que se va a recabar información personal y fundamentalmente qué uso le vamos a dar a esta información. Diversos elementos que, insisto, ustedes médicos ya algunos los implementaban antes de la existencia de las leyes de protección de datos en nuestro país, por ejemplo, guardar la confidencialidad, y aquí es un tema coincidente y en el que insistimos, es información de una persona, tenemos como médicos tratantes pues la posibilidad de conocerlas para dar un servicio, pero sí por otro lado también la obligación de guardar esta confidencialidad y solo darle el uso, digamos, en términos de difusión, que en todo caso las leyes o el propio titular nos permitan, y esto conlleva adoptar una serie de medidas de seguridad en relación con la información que pudiéramos tener de nuestros pacientes y claro, ¿qué medidas? Pues depende en qué formatos y qué tipo de información. Hay una serie de instrumentos facilitadores que el IFAI ha puesto a disposición para que se puedan construir esquemas de medidas de seguridad de una manera sencilla y sin, digamos, mayores costos para aquellos que así lo decidan. Entramos en temas un poco más complicados. La ley de protección de datos le permite a los titulares la posibilidad de ejercer ciertos derechos. El acceso, es decir, conocer la información relacionada con su persona, que en este caso un médico o un hospital pudiera tener de un paciente. Y me parece que es una cuestión común y que también existía y se manejaba antes de la existencia de la ley. Vienen luego otros 3 derechos que no sé qué tan simple y sencillo resulte materializarlos en el ejercicio profesional que ustedes tienen día a día, que es la rectificación, es decir, pedir que se corrijan determinados datos, esto con el objeto de que estos sean exactos y reflejen la realidad, en el caso del expediente clínico de un paciente. La cancelación, que es la posibilidad de solicitar la supresión de cierta información personal de esos pacientes a través de determinados procedimientos, por supuesto, y además con una justificación detrás de esta solicitud. Y finalmente un derecho que se le denomina de oposición, que fundamentalmente lo que pide es que los datos que se tienen de una persona no se usen para un fin determinado, sin que esto implique la supresión o cancelación del dato, simplemente que no se use para ciertos fines, se los plantearé. Hay muchos casos, que no es necesariamente el caso médico, donde, por ejemplo, los bancos, además de utilizar los datos para prestar el servicio financiero contratado, también utilizan esa información para el envío de publicidad. Y entonces es donde nosotros tenemos un derecho a decirle, sigue dándome el servicio financiero que te contraté, pero no quiero que me mandes publicidad, y ahí es donde entra el tema de la oposición. Les digo, no sé qué tan simple y no sé qué tan práctico resulte y además realizable sobre todos estos derechos de rectificación y cancelación. Hablando de un expediente clínico, creo que es una cosa que habría que trabajar conjuntamente y ver si los médicos requieren de algún tipo de elemento por la ruta de un criterio de interpretación, pues que el instituto les permita facilitar en estos casos el cumplimiento de las obligaciones que establece la norma. Y déjenme plantearles, antes de concluir esta presentación, algunos elementos que nosotros sí ya hemos detectado y que de hecho hemos venido pues, ponderando, valorando con una idea de entregar un documento normativo que, insisto, facilite el cumplimiento de esto. Nos han llegado casos donde se pregunta si una muestra de tejido, y ustedes son peritos, no yo, en estos temas, pero ya me corregirán, estos que aparecen en muestras de parafina y otros soportes en los que se conservan estos tejidos, son datos personales y por tanto información accesible por la vía de una ley de datos personales. Y yo les diría, desde la óptica estrictamente pues, jurídica y técnica de datos personales, que en tanto que es información que permite identificar a una persona, porque hay elementos que nos permiten individualizar y decir, sí, bueno, efectivamente esta muestra corresponde y identifica a Edgardo Martínez, sería dato personal. Ahora, esto cambia en la lógica que nosotros tenemos
de, bueno, yo concedo acceso a un elemento del expediente clínico, a una constancia, un papel donde se refiere a su estado de salud. Bueno, eso parece atendible de manera sencilla y simple. ¿Qué hacer y bajo qué procedimientos cuando también como parte de este expediente clínico pudiera haber elementos de este tipo, ¿no? En caso de que el expediente clínico integre ese tipo de muestras que, insisto, pudieran ser consideradas o consideramos que sí son datos personales y que no es igual que decir, bueno, ya te entrego un papel y listo. Entiendo que aquí se requiere de ciertos elementos para la conservación y una serie de elementos alrededor de estos accesos que pudieran darse y que además es uno de los temas que viene en las siguientes ponencias, pero como uno de los elementos que hemos encontrado que requiere un pronunciamiento y que requiere pues un criterio que al final del día dé claridad de cómo atender este tipo de cuestiones, porque seguro se van a presentar y se presentan todos los días. Otro tema que hemos advertido frecuente en el ámbito médico, tal vez no por la ruta necesariamente de los médicos, sino de las aseguradoras, es toda esta cuestión de tener claro cuándo, a quién y hasta dónde se pueden transferir datos, sobre todo en este juego que de pronto se presenta en materia de seguros, cuando pues tenemos información de un paciente al que se le dio un tratamiento y luego hay que enviarle o transferirle información a la aseguradora y luego si el médico tratante no es parte del hospital donde se produjo la intervención médica, ¿qué debemos de hacer y bajo qué procedimientos para no incumplir las obligaciones de la ley? Que una de ellas es que solo se pueden transferir datos con el consentimiento de su titular y luego se establecen ciertas excepciones como es el prestar un servicio médico, pero parece no quedar claro qué se puede transferir, insisto, hasta dónde y quién, en esta idea de siempre cuidar el que no se haga nada distinto a lo que autoriza el paciente y por otro lado cuidar también la confidencialidad de los datos personales. Y luego también, bueno, encontramos situaciones entre esta problemática que yo les quiero plantear que parece ser frecuente, de los derechos de tercero, hasta donde en el caso de un expediente clínico de un paciente plenamente identificado, podría tener derecho a conocer de él un tercero que tiene, digamos, un interés justificado por conocer lo que consta en este expediente. Y finalmente, ya para cerrar, que no está referido aquí, que también quiero pensar que es un elemento frecuente, es cómo resolver el caso del acceso a expedientes de personas fallecidas, porque mientras está vivo, el que está vivo pues tendrá algún tipo de representación o él mismo solicitará sus accesos, rectificaciones, cancelaciones, pero ¿qué pasa con los fallecidos? Que tenemos expedientes, hay datos personales y eventualmente se podría llegar a solicitar información de ese tipo. Y yo por lo pronto cerraría ahí mi presentación más tal vez con dudas que con soluciones, pero también diciéndoles que tenemos identificado esto, estamos trabajando y que sin duda contar con una opinión experta como la suya desde el ámbito médico ayudará mucho y eventualmente vendrán estos procesos donde consultaremos públicamente y donde esperamos ustedes participen activamente para poder entregar un producto armónico para todos. Muchas gracias. Entre la que por supuesto no está excluida la relativa a la información de salud que cada uno de nosotros tenemos. Aquí tenemos varios temas a partir, insisto, de estos desarrollos tecnológicos y como lo refiero en la diapositiva, empezaré por la cuestión tecnológica. Sé que en el ámbito médico y tratamiento de cuestiones relativas a la salud, al igual que en protección de datos, pues el vertiginoso desarrollo de las tecnologías nos han permitido dar y atender de mejor forma cada día, ustedes a los pacientes, nosotros a los titulares de datos, y justo este desarrollo tecnológico históricamente fue uno de los dos factores que desencadenó pues el nacimiento de este derecho a la protección de datos, que como ya se hacía referencia, pues es este poder de disposición que las personas tienen sobre su información personal. La información, digamos, es el insumo, la materia prima fundamental, y a partir de eso pues se construyen una serie de elementos que se siguen en el caso médico en su tratamiento, y aquí lo tenemos reflejado, y